Bienvenidos a un nuevo video. El tema de hoy va a ser acerca de los índices financieros. Los integrantes son Coronel Leonardo, Fuentes Auber, Efio Brunella, Rojas Christopher y mi persona, Tapia Jr. Vamos a comenzar con los indicadores de rentabilidad, en las cuales se va a dividir en margen bruto, margen operacional, margen neto, EBITDA, margen EBITDA, ROA y ROE. En el margen bruto tenemos un ejemplo acerca de qué es lo que se va a tomar para la fórmula. La fórmula nos dice que el margen bruto va a ser igual a la utilidad bruta sobre las ventas, dándonos como un resultado que en el año uno vamos a obtener lo que es 35%, en el año 2 un 37%, en el año 3 un 35% y en el sector un 40%. Cabe recalcar que el sector es el promedio de empresas similares a la que estamos poniendo de ejemplo. La interpretación sería que en el año 3 la empresa, después de descontar o reducir el costo de ventas, obtiene un margen de utilidad bruto del 35%. Ahora vamos a ver acerca del margen operacional. Lleva un cálculo que es margen operacional es igual a utilidad operacional sobre ventas, dándonos como indicador lo que es el margen operacional en el año uno que es el 4%, año 2 que es el 6%, en el año 3 que es el 7%, y lo que es en el sector, un 15%. Mi interpretación sería que en el año 3, después de descontar el costo de ventas y los gastos operacionales, la empresa obtiene un margen de utilidad operacional del 7%. El margen neto tiene una fórmula que es margen neto es igual a utilidad neta sobre ventas. Vamos a tomar lo que nos dice la utilidad neta y dividirla sobre las ventas, a lo cual nos va a arrojar que en el año uno tenemos un 4% de margen neto, en el año 2 también un 4% y en el año 3 también un 4%. El sector nos dice que es un 8%. La interpretación es que en el año 3 el 4% de las ventas se convierte en utilidad neta, EBITDA. Su cálculo es utilidad operacional más gastos de depreciación, más gastos de amortización, más gastos de provisión. Lo que vamos a hacer es ahora tomar la utilidad operacional, sumarle los gastos de depreciación y los gastos de amortización más los gastos de provisión, dándonos como un resultado que en el año uno obtenemos $314, en el año 2 $429, en el año 3 un $637 y el sector nos dice que son $700. Mi interpretación es que en el año 3 la utilidad que finalmente se convierte en efectivo queda disponible para atender el pago de impuestos, el pago de servicio de la deuda, el incremento de trabajo neto operativo, que es cateneo, la reposición de activos fijos y el pago de dividendos es de $637. Ahora vamos a ver el margen de EBITDA. Tenemos lo que son las ventas y EBITDA. La fórmula claramente nos dice que va a ser igual a EBITDA sobre ventas, dándonos como un resultado que en el año uno tenemos un margen de EBITDA de 5%, en el año 2 un 6%, en el año 3 un 8% y el sector un 8%. La interpretación es que en el año 3 por cada $100 que la empresa vende, quedan disponibles $8 para atender el pago de impuestos, el pago de servicio de deuda, el incremento de capital de trabajo neto, la reposición de activos fijos y el pago de dividendos. ROA, que viene a ser la rentabilidad sobre activos. Existen dos maneras de poder calcularlas, pero yo solo he usado una, que es sacando el promedio y vendría a ser activo del año uno más el activo del año 2 sobre 2. Y también se va a utilizar lo que es la utilidad operacional, lo que nos da como resultado que en el año 2 tenemos un 12% de rentabilidad del activo. En el año 3 la rentabilidad del activo y en el sector nos da un 10%. Mi interpretación es que en el año 3 cada $100 de activos invertidos en la empresa generan una utilidad operacional de $16. Y por último tenemos el ROE. El ROE también tiene dos maneras de poder calcularla, pero también le voy a sacar a través de un promedio. Y es patrimonio del año uno más el patrimonio del año 2 sobre 2. También se va a utilizar la utilidad neta, dándonos como resultado que la rentabilidad del activo ROE
vamos a obtener en el año 2 un 22%, en el año 3 un 22% y en el sector obtendremos un 15%. Mi interpretación es que en el año 3 cada $100 de patrimonio generan una utilidad neta de $22. A continuación, hablaré sobre los indicadores de endeudamiento. Bueno, en este caso presentaremos cuatro que vendrían a ser los principales, ¿no? Y bueno, al costado de cada uno tiene su fórmula para tener una breve idea de cómo se vendría a desarrollar. Bueno, el primer indicador que tenemos es el nivel de endeudamiento y su fórmula vendría a ser el total pasivo sobre el total activo. Debajo de ella tenemos un ejemplo de cómo vendrían a presentarse los resultados o datos, ¿no? Y bueno, como la fórmula nos pide el total de activo y el total de pasivo, tenemos en la imagen señalado cada una de estas cuentas con una flecha azul. En el lado izquierdo se encontraría el total activo y en el lado derecho el total pasivo, ¿no? Y bueno, solamente bastaría dividirlos para poder hallar el nivel de endeudamiento. Un ejemplo de interpretación que podríamos obtener sería en el año 3, el 50% de los activos de la empresa están comprometidos para pago a terceros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de los $100 que tenemos como activos, 50, el 50%, o sea, 50, vendrían a ser para uso exclusivo de pago a terceros, pago de deudas, ¿no? Y otra fuente nos señala que si el endeudamiento total es mayor al 100%, las deudas de la empresa superan a sus activos. Eso quiere decir que, bueno, la empresa no puede solventarse por sí misma para poder pagar sus deudas. El siguiente indicador que tenemos es el endeudamiento a corto plazo. De igual manera se presentan los datos que vendrían a ser el total del pasivo corriente y el total del pasivo, ¿no? Y la fórmula vendría a ser pasivo corriente sobre total del pasivo. Un ejemplo de resultado que podríamos obtener sería, en el año 3 de cada $100 que la empresa debe o adeuda, 65 son para pagarlas en el corto plazo. Eso quiere decir, bueno, que una parte, el 65%, vendría a ser exclusivamente pagos a corto plazo, es decir, para respecto al pasivo corriente, ¿no? Y bueno, una fuente nos señala que si el endeudamiento a corto plazo se encuentra entre el 20 y el 30%, eso quiere decir que nos encontramos pues, en un buen poder de negociación con terceros a corto plazo. Ahora tenemos el endeudamiento a largo plazo. En este caso ya no se utiliza el pasivo corriente, sino el pasivo no corriente sobre el total del pasivo. Un ejemplo de resultado que tenemos sería en el año 3 de cada $100 que la empresa debe o adeuda, 35 son para pagarlas en el largo plazo. Eso quiere decir que el 35% es exclusivamente para pagos a largo plazo, ¿no? ¿Qué quiere decir que el endeudamiento a largo plazo sea mayor a uno, ¿no? Bueno, al 100%? Eso quiere decir que nuestra liquidez es en riesgo porque nosotros no podemos permitir que todo nuestro dinero sea destinado exclusivamente para pagos a largo plazo, porque no sabemos si dentro de algunos meses podremos hacernos cargos de aquellas deudas, ¿no? Porque cada vez vamos generando más deudas y esas se van aplazando y va a llegar un punto en donde todas nuestras deudas se van a juntar y no vamos a saber si podemos con todas ellas. Y bueno, en el caso que sea menor a uno o al 100%, se encontraría como que una mayor solvencia respecto al pago de deudas. Por último, tenemos el apalancamiento, ¿no? Este indicador señala o muestra la forma en cómo se financia cada dólar de activo de la empresa. Su fórmula vendría a ser el cociente del pasivo sobre el patrimonio. Y bueno, acá tenemos en el lado izquierdo una imagen con un ejemplo de cómo se presentarían nuestros datos. Tendríamos que utilizar solamente, exclusivamente la cuenta de patrimonio y bueno, dividirla, ¿no? Con el pasivo. ¿Qué quiere decir el apalancamiento, no? O quiere decir cuando el resultado nos da uno, nos da 100%. Bueno, el resultado señala de qué manera nuestro activo está siendo financiado, ¿no? Lo ideal sería que se encuentre se acerque más al uno. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más se acerca al uno, existiría un equilibrio entre pasivo y patrimonio. Eso quiere decir que de $100 de activo, 50 están siendo financiados por deudas y el otro 50 están siendo financiados por patrimonio, es decir, por bueno, la actividad de los accionistas. ¿Y qué pasaría si es menor a uno? O sea, si se aleja. ¿Qué quiere decir si el pasivo es menor que el patrimonio? Bueno, eso quiere decir que pues tenemos como que tenemos un margen para poder nosotros endeudarnos
con las entidades porque, bueno, nuestro apalancamiento es menor a uno y nuestro patrimonio prácticamente está abarcando todo lo que vendría a ser la financiación de nuestros activos, ¿no? Entonces eso nos permite como una cobertura respecto a los terceros. A continuación, mis compañeros hablarán más detalladamente de cada uno de estos indicadores utilizando una plantilla en Excel con un ejercicio. Bueno, siguiendo con los ejemplos, tenemos el de índices de endeudamiento. En este caso, vamos a emplear tanto el estado de situación financiera como el estado de resultados de la empresa Cementos Pacasmayo. También en esta oportunidad hemos elegido 3 fórmulas para demostrar los índices de endeudamiento. La primera de ellas vendría a ser el endeudamiento total. Este es el total de pasivos entre el total de activos, que nos da como resultado 162.71%. Podemos ver de dónde salieron los datos: total de activos, total de pasivos. Como segunda fórmula tenemos el endeudamiento financiero. Vendría a ser las obligaciones financieras entre las ventas netas, que nos da un resultado de 129.55%. En este caso podemos ver que las obligaciones financieras se encuentran en la parte tanto de pasivos corrientes como no corrientes, y que las ventas netas vendrían a ser los ingresos de actividades ordinarias. El resultado se interpreta de la siguiente manera: las obligaciones financieras de la empresa equivalen a un 129.55% de las ventas del año 2021. Y como tercera fórmula tenemos el apalancamiento a corto plazo, que se define como el total de pasivo corriente entre el patrimonio, lo que nos da 0.5341 aproximadamente, que en porcentajes sería 53.41. Y esto se puede interpretar como que el patrimonio de la empresa está comprometido en un 53.41% respecto a sus deudas a corto plazo. Los índices de rentabilidad. Para el presente ejemplo que vamos a mostrar, mi grupo y yo hemos elegido un reporte financiero respecto al año 2021, un reporte anual de la empresa Cemento Pacasmayo. Los índices de rentabilidad se dividen en 6: en margen de utilidad bruta, margen de rentabilidad operacional, margen neto de utilidad, rendimiento del patrimonio, productividad e índice Dupont. El margen de utilidad bruta, cuya fórmula es utilidad bruta sobre ventas netas por 100. Para sacar este resultado nos ubicamos en la celda C96. En el año 2021. Tenemos la utilidad bruta, también llamada ganancia o pérdida bruta. Por eso es que agarramos este valor. Sobre las ventas netas, que serían también llamado ingresos de actividades ordinarias, que sería 1.917.767, y todo por 100, ¿no? Sería la celda 96 sobre la celda 94 por 100. Cuya interpretación después sería que en el año 2021 la empresa de cemento Pacasmayo obtenía una utilidad después de considerar el costo de mercancía vendida del 28,87%, sin tener en cuenta los gastos operacionales, ¿no? El margen de la rentabilidad operacional, cuya fórmula es la utilidad operacional sobre las ventas netas por 100. Para esto igual nos ubicamos dentro de la utilidad operativa, ganancia utilidad operativa, ya que es lo que nos piden, como dice, es la utilidad operacional, ¿no? Ya habíamos dicho anteriormente de que la utilidad también es llamado ganancia o pérdida, en este caso ganancia o pérdida operativa. Ponemos igual la celda C102 sobre C94, que serían las ventas netas o ingresos de actividades ordinarias, ¿no? Respecto al año 2021, por 100, dándonos el resultado T y dándonos el presente resultado. Su interpretación sería que la empresa Cemento Pacasmayo tendría, redondeándolo, ¿no? Un costo de 16.42 soles por cada 100 soles de venta después de cubrir todos los gastos necesarios para su operación. El margen neto de utilidad, cuya fórmula es utilidad neta sobre ventas netas
por 100. Para calcular, nos dirigiremos a utilidad neta. Acá lo podemos ver, la ganancia o pérdida neta respecto al año 2021 sobre pues lo que nos indica las ventas netas, ¿no? Como ya habíamos dicho también anteriormente, las ventas netas es ingresos de actividades ordinarias y todo por 100. No pondremos igual la celda sobre la otra celda por 100, como se muestra, como estamos mostrando, ¿no? El rendimiento del patrimonio. El rendimiento del patrimonio es su fórmula de utilidad neta sobre el patrimonio, también por 100. Dirigiríamos de nuevo a estado de resultados en la utilidad neta, ganancia o pérdida neta del ejercicio, sobre el patrimonio, pues que lo encontramos en esta situación financiera, acá en total de patrimonios, no patrimonios, sino de total de patrimonios, por 100, dándonos el presente resultado, que redondeado sería 12.80. Entonces la interpretación sería que en el caso de la empresa Cemento Pacasmayo, el rendimiento de patrimonio obtenido en el año 2021 sería del 12.81%, que sería un tipo de inversión a tasa de oportunidad para tomar decisiones. En general, las inversionistas compararían el rendimiento frente al obtenido con otro. La productividad. La productividad se calcula de la siguiente manera: ventas netas sobre el patrimonio. Nos iríamos a la celda de ventas netas, que está en estado de resultados, o también, como habíamos dicho, se llama ingresos de actividades ordinarias, sobre el patrimonio que habíamos dicho que estaba en el estado de situación financiera, sería el total de patrimonio que se encuentra acá, por 100. Productividad. Para la productividad, la fórmula sería ventas netas sobre el patrimonio. Entonces, para esto nos dirigiremos a ventas netas, o también llamado ingresos de actividades ordinarias, con respecto al año 2021, sobre el patrimonio que está en estado de situación financiera, sería el total de patrimonio, por 100, ¿no? Podemos hacer también igual ingresos de actividades ordinarias sobre el total de patrimonio que hemos dicho, dándonos el mismo resultado, ¿no? Para eso, la interpretación sería que la empresa Cemento Pacasmayo presentaría para el año 2021 una productividad de 1.62 soles. En otras palabras, la compañía generaría ventas por 1.62 soles por cada sol invertido. Para finalizar, tenemos el índice Dupont, ¿no? Cuya fórmula es la utilidad neta sobre ventas netas por ventas netas sobre activo total por 100. En el caso de querer calcularlo, ¿no? Nos vamos, ponemos igual utilidad neta, que habíamos dicho que se llamaba ganancia o pérdida neta del ejercicio, sobre, ponemos las ventas netas que habíamos dicho que se llamaban ingresos de actividades ordinarias, por el arte. Para esto pondríamos el asterisco. Ventas netas también yo llamé ingresos de actividades ordinarias de nuevo, sobre el activo total, ¿no? Que lo encontraríamos dentro de esa situación financiera, el activo total. Ahora tenemos total activos. Y para finalizar, por 100, ¿verdad? Dándonos el mismo resultado, el cual decimos en la interpretación de que el rendimiento capital es de 4.68%.